Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, quiero que pongan mucha atención y qué bueno que hoy viniste, porque hoy tiene Dios que hablar a tu vida sobre algo muy importante. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 8 y 9. Acuérdate, estamos revisando el Apocalipsis y al inicio del libro de Apocalipsis se expresa que es bienaventurado el que lee, oye y guarda lo escrito en la profecía. Así que, hermanos, somos bendecidos al escudriñar este libro y yo he sido muy bendecido por estos análisis que he tenido que hacer, pero yo espero que tú también seas bendecida, bendecido con lo que Dios tiene que revelarte. Acuérdate que estamos en el tiempo en el que se abren sellos y ya hemos dicho algunos aspectos importantes que los juicios que aquí se mencionan tienen que ver con permisos en los cuales Dios da para que la humanidad pague factura. ¿Quién es el que provoca las guerras? ¿Es Dios? No, es el hombre. ¿Quién es el que provoca el hambre? El hombre. Entonces, lo que vemos aquí al abrirse los sellos es dar un sentido de cómo es que la historia, hay tantas situaciones terribles a nuestro alrededor y en la historia del pasado, y preguntarnos, ¿hay razón de tanta maldad en este mundo? ¿Hay razón? ¿Habrá alguna razón? Y acuérdate que cuando estaba llorando Juan, preguntándose, ¿quién abrirá ese rollo escrito? ¿Quién dará explicación a la historia? Le dice uno de los ancianos, no sigas llorando, aquí está el león de la tribu de Judá. Y él voltea y ve a quién, a un cordero como inmolado. El león y el cordero. Jesucristo es león y Jesucristo es cordero. La vez pasada predicábamos sobre eso. Se están abriendo los sellos. En el capítulo 8 nos dice cuando abrió el séptimo sello. ¿Quién es el que está abriendo los sellos? Jesucristo está abriendo los sellos, está dando explicación a todo lo que pasa. Se hizo silencio en el cielo por media hora. Y dice en el versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un, a ver, dilo otra vez, incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué significa el incensario de oro que llegó ante el altar de Dios? ¿Qué es el incensario? La oración. Lo que tú pides a Dios, lo que tú suplicas a Dios, es ese símbolo de que están llegando ante Dios las oraciones de todos aquellos que le buscamos, y se ubica ante el altar de, ¿qué tipo de altar es el que está recibiendo este incienso agradable a Dios? Oro. Un altar de oro, señalando lo valioso, lo agradable que es para Dios nuestras oraciones. Fíjate en el capítulo 5, verso 8, habla acerca de 24 ancianos que tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces Dios quiere que tengamos claro a través de su escritura que para Dios es muy valioso lo que tú le platicas. Así de sencillo como se lo platicas, así tan a lo mejor muy breve como se lo platicas, a lo mejor tú ves o escuchas otras oraciones y dices, ay, ¿cuándo oraré como esa persona? A Dios lo que le importa es tu corazón, la manera en que tú le estás abriendo tu corazón, y eso es un incienso agradable. A Dios le agrada que tú le ores. Ahora fíjate ahí mismo en el capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un, ¿qué?
incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Nosotros, esas oraciones sencillas, genuinas, llegan ante Dios, pero no es suficiente, porque muchas veces no oramos como debemos. Y esto hace mención Romanos capítulo 8, 26 y 27, te lo voy a decir. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros oramos es perfeccionado por el Espíritu de Dios, se le añade incienso para que se levante ante Dios y llegue esa oración perfeccionada ante el Padre. Debemos tener claro, la oración es un gran privilegio que tenemos nosotros. La oración es un gran privilegio, es una gran oportunidad. ¿Qué tanto podemos valorar el privilegio? Fíjate que en Levítico capítulo 16, versículo 13, ¿el Levítico, alguien ha leído Levítico? ¿Muchos? ¿Todos? Los que no levanten su mano es que ya lo leyeron. Todos ya lo leyeron. Así logro que todos se hayan leído. El Levítico trata con todas las disposiciones para el altar de Dios, de cómo llegar ante la presencia de Dios. Y resulta que ahí menciona algunas reglas que tenían que seguir los sacerdotes, y en especial el sumo sacerdote, cuando en el día especial en que pasaba al lugar santísimo, él tenía que llegar hasta ese lugar de la presencia de Dios, y dice en el versículo 13 que él tenía que perfumar a través del incienso. ¿Sí saben lo que es el incienso? ¿Vean? A algunos no les gusta, a mi esposa no le gusta, a mí me gusta, pero que no huela muy fuerte. Hay unos inciensos muy fuertes, algo muy bajito. Es un perfume. En aquel entonces era el único perfume que había, prácticamente, y el incienso era usado en las disposiciones religiosas como olor fragante a Dios, ¿sí? Entonces había un altar de oro que estaba encendido con carbones encendidos, y ahí se le ponía esas varas de incienso. ¿Y qué pasaba? Que salía humo, y salía humo con un olor muy agradable. El sacerdote, al entrar al lugar de la presencia de Dios, al lugar santísimo, tenía que tomar ese altar y llevarlo con él para entrar ante la presencia de Dios y serle agradable a Dios. ¿Sabes qué pasaba si no llegaba con ese altar? Dice allí en el versículo 3, este incienso está puesto como testimonio para que el sacerdote no muera. Sin incienso, ese sacerdote no va a ser aceptable a Dios y no tiene nada que hacer ahí. Así es que nosotros tenemos la oportunidad de que nuestras oraciones son incienso, son perfeccionadas por el Espíritu de Dios y son agradables a Dios. Por eso se tiene que añadir la presencia del Espíritu Santo en lo que pedimos. Ahorita vamos a ver al respecto de esto. Vamos a ver que Apocalipsis 8 nos enseña mucho acerca de eso. Pero en primer lugar debes tener claro que a Dios le agrada que tú ores, aún lo mal que oramos. Dios añade a esa solicitud sincera la manera en que llega agradable a Dios. Vuelvo a repetir, ¿es un privilegio orar ante Dios? Es un privilegio. Si nosotros fuéramos más conscientes de esto, más tiempo nos ocuparíamos en orar. Y esa es la intención de esto. En Apocalipsis capítulo 8, vamos a ver que nos está enseñando a orar desde el punto de vista de Dios. Nos enseña a orar desde el punto de vista de Dios.
Tenemos mucho que aprender al respecto de la oración, porque si vamos a seguir leyendo este capítulo, nos vamos a dar cuenta que hay unos juicios. Llegan juicios a la humanidad muy fuertes, por eso hace un silencio, un tiempo de espera para que llegue la oración grata a Dios y entonces empiezan los juicios. Quiero que veas Apocalipsis capítulo 6 versículo 10, lo tenemos aquí en la pantalla. Dice: las almas de los que habían sido muertos por causa del evangelio y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Tenemos mucho que aprender respecto a la oración. Por nuestro pecado y nuestro estado de imperfección hay demasiado que aprender. En general somos muy egoístas en nuestra manera de orar. Normalmente pedimos: Señor, sáname, 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 ¿no? Normalmente, o nos dice: ore por mi salud. Entonces oramos porque se sane. Pero quizás en la enfermedad haya un juicio, ¿no?, de Dios. Entonces vale la pena que oremos porque el propósito de Dios se cumpla en esa enfermedad. Pero si nosotros oramos: sí, Señor, sánalo, y lo hacemos sinceramente, bueno, Dios perfecciona nuestras oraciones, pero es importante que nosotros aprendamos que a través de la oración estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios sobre la tierra y no nuestra voluntad sobre la tierra. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué les enseñó a orar? Cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego: venga a nosotros tu reino. Y la primera petición: hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Nosotros vamos normalmente al revés: hágase mi voluntad aquí en la tierra, y Señor, consiente que en el cielo pasen las cosas como yo estoy pidiendo. Que no se muera mi tío que está muy enfermo, Señor, sánalo, tú lo puedes resucitar, sánalo. Bueno, pero Dios está con otra perspectiva, con otro propósito. Por eso nosotros es importante que aprendamos a orar. En este caso aquí vemos una oración de los mártires que clamaban a Dios: Señor, ¿qué está pasando con toda la humanidad que está en contra de ti y que daña al prójimo? Por eso nosotros en la oración, lo que nos enseña este capítulo es que debemos ser sensibles a la injusticia que se hace contra el hombre. Hombre contra hombre. ¿Te acuerdas cuando Jesús hablaba a los fariseos? Estaban ahí reunidos ya cuando están a punto de aprenderlo. Ellos les advierte y les dice en Mateo 23:35: es importante que ustedes consideren que Dios va a vengar sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Jesús les está diciendo esto: lo que ustedes hicieron de injusticia, va a haber el tiempo en que lo tengan que pagar. Y aquí está hablando eso precisamente, que los juicios llegan porque Dios es sensible a la maldad que hace el hombre contra el hombre, o la persona contra la persona. Dios es muy sensible a la injusticia, a los abusos en la familia, es muy sensible al adulterio, es muy sensible a las injusticias que cometen hijos a veces que no cuidan a sus papás. Es sensible, es muy sensible Dios a las guerras. Lo que está pasando ahorita en Gaza, que están bombardeando y haciendo destrozos, y la manera en que también los terroristas llegaron y mataron. Dios es muy sensible a lo que está pasando aquí en la tierra.
Y nuestra oración también debe ser sensible a la situación que está pasando de maldad aquí en la tierra. Mire, voy a meter en un asunto que está vigente, que es el aborto. Usted conoce que ya en México se aprobó el aborto, ¿verdad? Se está aprobando cada vez más y creo ya es algo nacional. En 2018, un estudio demostró, los biólogos afirmaron en un estudio que se hizo entre biólogos reconocidos, el 95% afirmaron que desde la biología la vida de un ser humano empieza desde la fertilización, desde que se inicia la vida. Desde ahí ya hay vida. ¿Y qué es el aborto? Un asesinato. Es un asesinato. Cada año son 75 millones de fetos o de niños abortados. ¿Cuántos en el mundo? 75 millones. Si contamos que desde 1973 se autorizó legalmente en los países desarrollados el aborto, el cálculo viene a ser como 2.500 millones de personas que han sido asesinadas en el vientre de su mamá. Resulta que el vientre de la mamá en el mundo es el lugar más peligroso de existencia, más que las enfermedades y más que las guerras. Se están matando más niños en el vientre de la mamá. Y usted dice, a lo mejor usted dirá, no, pero es que fue producto de una violación. El 2% es o por enfermedad o producto de la violación. El 2% del aborto es producto de una enfermedad que pone en peligro a la mamá o es un problema de violación. Pero el 2%, el 98% de los que abortan, de las mujeres que abortan, es porque no desean ese niño y se le dan razones de mucha forma a través de la cual el aborto ha sido legalizado. Jeremías nos dice, Jeremías 1:5 nos dice que Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Y el Salmo 139 dice que tú me conociste desde el vientre de mi madre. Así es que el Éxodo nos habla en los 10 mandamientos, no matarás. Y vivimos en una sociedad criminal, y ya México entró en esa sociedad criminal al autorizarse el aborto. Mire, cuando estoy diciendo esto es un compromiso, Usted no diga esto si no se compromete, porque si llega una mujer que tiene un problema serio de que ya me embaracé, mi jovencita se embarazó, ¿qué va a hacer? No tengo recursos. Usted al decirle y recomendarle la ética cristiana, usted se compromete, Tiene que comprometerse, no nada más, eres por una pecadora si vas a abortar. No, ¿sabes qué? A Dios no le agrada que hagas eso y yo te apoyo. ¿Qué necesitas? Pero no lo abortes, tenlo. Si no puedes, lo damos, buscamos quien lo adopte, pero hay un compromiso de ética. Cuando lo estoy diciendo es porque me estoy comprometiendo, y yo espero que usted también, cuando usted toma esto como afirmativo, y sí creo que no se debe de abortar, pero creo que las mujeres que lo hacen están bajo una gran presión. ¿Qué necesita usted hacer? Apoyar y amar, y buscar a través del amor que no se cometa ese asesinato. Aquí puse algunas imágenes, ¿sí las puedes pasar? Las imágenes del el aborto quirúrgico. A ver, ahorita, así es como en una de las formas de aborto, así aparece el bebé, descuartizado. Dios, ¿usted cómo cree que siente Dios ante esto que está pasando? Yo creo que es más sensible Dios que nosotros, Nosotros, indiferentes. Ay, por ahí en México se puede ir a abortar. Pero Dios no, Dios le duele. Y si hay algo aquí en los juicios del Apocalipsis, que la intención es que usted se duela con Dios ante la injusticia que se comete hombre contra hombre.
y el gran dolor que esto provoca, el gran dolor que hay en el corazón de Dios. Otra cosa respecto a esto. Cuando oramos debemos ser sensibles a la injusticia que hay contra la naturaleza. Como seres humanos somos una comunidad depredadora. Hay un clamor contra el hombre por lo que le hacemos a la tierra tan hermosa que Dios nos dio. Y mire, estoy hablando de que Dios puso a Adán y Eva en un paraíso, ¿no? Hermoso. Pero tú dirías, bueno, yo no conozco ese paraíso, pero conozco aquí las cumbres del Cerro de los Cuates y me maravillo. Bueno, y Vico también es gustoso de irse a su comunidad, a Victoria, ¿verdad? Donde son unos cerros esplendorosos y uno va caminando y uno va viendo qué hermosa naturaleza. Mi suegra ya no puede caminar mucho, pero le gustan mucho las plantas, ¿verdad, suegrita? Le gustan las plantas, le gusta ver plantas porque le gusta la vida. ¿A usted le gusta la vida? ¿Y qué hace usted o qué piensa usted que piensa Dios cuando este sistema, nuestros sistemas, están llevando a la destrucción de este planeta tan hermoso? Fíjese, Apocalipsis 11:18 habla del juicio. Esto es más adelante, lo vamos a ver más adelante, pero dice: se airaron las naciones y tu ira ha llegado, ha venido, y el tiempo de juzgar. Y voy a poner hasta el final. Y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué va a hacer Dios? Va a buscar, y de hecho lo va a hacer, destruir a los que destruyen la tierra. Por eso Jesucristo viene a poner un nuevo orden. Y ya no va a ser el mismo sistema, ¿eh? Olvídate que va a haber dinero y que las calles de oro significa que voy a tener una supermansión de oro. Para nada, hermano. Estamos hablando de una comunidad donde nosotros veremos cara a cara a Jesucristo y vamos a actuar como Él actuó totalmente en esa redención de nuestros cuerpos, y este sistema social se acabará, ya no será lo mismo. La gente no trabajará por dinero, trabajará por deseos de servir, por usar sus dones en una resurrección y un cielo nuevo y una nueva tierra. Y tiene que ser nueva la tierra porque lamentablemente el ser humano hemos destruido muchas especies. ¿Sabe usted que hay 5.200 especies en extinción? Y que ya a nivel de animales hay 844 animales que hemos extinguido del siglo pasado para este siglo. Aquí le voy a poner algunos de las fotos. Este es el pez, el pez mano liso, así se llamaba, así lo vieron en las costas de Tasmania. Allí estaba, es un pececito muy hermoso que ya desapareció. El león puma en el noreste de los Estados Unidos ya en 2018 se declaró extinto, ya se acabó de matar a todo el puma león. El pájaro toqui, ese pajarito que ves por ahí, era un pajarito que poblaba las islas de México, unas de las islas Guadalupe en México. Ya se que declaró la Semarnat, lo declaró especie extinta. La foca monje, la que ves ahí, no es la foca de Alaska ni del Antártico, es la foca que vivía en el Caribe. Estaba llena de focas el Caribe. Ya, el 2009 fue la última vez que vieron a la foca y ya la declararon extinta. ¿Qué les mató? El ser humano les mató. ¿Qué pensará Dios cuando una especie se extingue por parte del ser humano? ¿Qué pensará? ¿No le dirá, no importa? ¿Tú qué dirías si creaste algo con tanta delicadeza y llegó a tener tan hermosa plumaje, tan hermosa forma de ser? ¿Qué dirías? Yo creo que Dios es muy sensible. Así, pues, es importante que entendamos, en Génesis capítulo 6, versículo 6, ¿te acuerdas que hubo antes un juicio?
En Génesis 6 se relata. A ver, dígame alguien, ¿cómo es que se ejerció ese juicio? Diluvio. Llovió abundantemente y acabó con toda la vida en la tierra. ¿Quiénes se salvaron? Los que estaban en el arca y las especies que Dios le dijo, de pareja te las traes porque la idea es repoblar la tierra, ¿verdad? Hubo un juicio. ¿Por qué Dios permitió el juicio? ¿Qué dice Génesis capítulo 6, versículo 6? Estoy esperando que lo busques. Bueno, y si lo buscas vas a encontrar que un versículo antes dice que vio Jehová la maldad de los hombres y vio que era mucha en la tierra y que aún los pensamientos de los hombres era para el mal. Los pensamientos de los hombres estaban para el mal. Y dice ahí, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, porque le dolió en su corazón. ¿Sabes que Dios le duele el pecado? El pecado, Dios se duele del pecado cuando los papás no aman como deben de amar ni disciplinar a sus hijos. A Dios le duele el pecado del adulterio cuando el varón o la mujer le fallan al compromiso del matrimonio. Dios se duele. Tú sabes que el adulterio está penado con la muerte, ¿no? En la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios veía el gran mal que había en cometer ese tipo de pecado y en sí la paga del pecado es muerte. Y uno dice, ay, qué Dios tan malo que no nos deja disfrutar. ¿Por qué? ¿Por qué le duele? Porque ¿quién es el principal dañado con el pecado? Uno mismo. Dios, pues Dios sigue adelante, Dios es santo, Dios es íntegro. A Dios no le, pues vamos, pero Dios se duele. Porque tú te dañas con el pecado y dañas a los que tienes más cercanos. En la familia, lamentablemente, ¿a quienes dañamos más con nuestro egoísmo, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo? A los más cercanos. Somos los peores enemigos de nuestra familia. Nos podemos convertir por causa del pecado en los peores enemigos de los que más amamos y en los peores enemigos de nosotros mismos. Por eso dice, a Dios le dolió. A Dios le duele tu pecado. ¿Qué tanto le dolió? De tal manera le dolió que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tanto le duele tu pecado? Pues al grado tal que dio a su Hijo Jesucristo para pagar el precio por tu pecado. Mire, capítulo 8 del 6 al 13 ya da a conocer los juicios que están llegando. Y quiero verlo desde el punto de vista de la interpretación de paralelismo progresivo. A ver, paralelismo progresivo. Repítalo, por favor, porque casi no lo va a escuchar. Usted va a escuchar muchos métodos de interpretación del Apocalipsis. El método que quiero usar es el paralelismo progresivo, que ve al Apocalipsis que va narrando ciclos y ciclos y ciclos, de tal forma que nosotros de cada generación nos habla a cada generación, porque en cada generación hay juicios de Dios, hay guerra, hambre, destrucción, y hay sistemas que aparentan paz, pero que no dan paz en realidad. Y vamos a ver estos juicios. Voy a ser muy breve, de hecho no lo voy a leer, usted lo va a ir leyendo. Vea cuando se toca la primer trompeta, 8:7. ¿Qué catástrofe está observándose? ¿A quién afecta? A la tierra. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es que se destruye? No todo, ¿verdad? ¿Sí? La tercera parte llega esto. Quiero preguntarte, ¿la naturaleza cómo la hemos afectado? ¿La hemos afectado como sociedad?
catástrofe en la naturaleza. Luego el 8 y 9, ¿dónde está la catástrofe? En el mar. Del Dios 10 y 11, ¿dónde está la catástrofe? En las aguas de los ríos, ¿no dice? En las aguas de los ríos. Tuvimos que ir en esta semana a Villa Victoria. ¿Usted conoce Villa Victoria? Rumbo a Zitácuaro, se mete a la derecha, está bonito el poblado, y había una gran presa. Y esa presa ya es muy obvio que ya está al 30%. ¿Qué va a pasar pronto aquí en todos estos valles? Que el agua se está acabando por causa del hombre. El hombre. ¿A dónde se va toda esa agua de Villa Victoria? Ese sistema Cutzamala. Se va al distrito. Si usted pasa por la Decota de aquí a Zitácuaro, usted va por la Decota y ahí ve unas bombas, pero de veras bombas, unos tubotes para subir el agua y que se vaya por la sierra para la Ciudad de México. Y de aquí abajo, ¿verdad? Pues para abastecer todos estos bombeos que vienen es para la Ciudad de México. El agua, la escasez del agua. La cuarta trompeta, ¿de qué habla? De los cielos oscurecidos y que ya no se ven las estrellas, catástrofes atmosféricas. Antes, bueno, aquí todavía, podemos ver en las noches estrellas, ya no tantas, pero no es que se hayan acabado. ¿Qué es lo que está haciendo que no veamos tantas estrellas? La contaminación. En la Ciudad de México ya prácticamente las estrellas pues ya no se ven, aparte de la luminosidad, pero en sí la contaminación atmosférica. La quinta trompeta, y es donde quiero enfocarme, vamos a leerlo, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y quiero que si usted tiene Biblia y gusta subrayarle, subráyele pozo del abismo, pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron, ¿qué salieron? Langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y aquí quiero destacar este punto. ¿De dónde salen estas langostas? Del pozo del abismo. Del pozo del abismo. Y quiero hacerle aquí notar en Lucas 8:30, cuando está Jesús tratando con un endemoniado. ¿De dónde? ¿De qué región? Gadareno, de Gadara, ¿verdad? Le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque somos muchos. Y le rogaban a Jesús: no nos mandes al abismo. No nos mandes al abismo. ¿Qué dice aquí? ¿De dónde salían estas langostas? Del abismo. Algunos tratan de ver literalmente esto, pero yo lo veo más en términos espirituales. El término simbólico es más obvio. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué está viendo? ¿Qué se está viendo aquí con este sello? Que Dios está permitiendo que salgan demonios que ataquen al ser humano. Fíjate, versículo 5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, ¿qué estará pasando? Buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Yo me pregunto si tú has notado la cantidad de angustia que está a tu alrededor, el desastre emocional
que hay a tu alrededor. Con esto de la gestión de emociones yo me he dado cuenta porque ha sido un tópico muy rápido, un canal muy rápido para hablar con la gente de las cosas espirituales. Cuando yo le digo, usted sabe que hay 4 emociones tóxicas, ahora la palabra tóxica es muy usual, hay 4 emociones negativas en nosotros, que es, a ver ya, los que ya están, miedo, enojo, tristeza y estrés, ansiedad. Y usted sabe que detrás del enojo, del miedo hay un sentido de amenaza. Detrás del miedo hay un sentido de amenaza, detrás del enojo hay un sentido de injusticia, detrás de la tristeza hay un sentido de pérdida y detrás del estrés hay un sentido de incertidumbre. Ya van a sacar 7, porque no supieron el primero. Entonces yo empiezo a hablar con la persona y dice, usted, ¿cómo ve si hablamos de esto? ¿Y cómo ve si, por qué no entra usted a tocar estos puntos? La gente, pues sí, emocionalmente, sí podemos ver que está, pero turbulento allá adentro. En este tiempo hay una turbulencia emocional muy fuerte. Yo creo que por algo viene usted aquí, buscando paz. Bueno, aquí está hablando precisamente de esto que sale, y usted sabe, los demonios son emisarios de la mentira, Satanás es el padre de la mentira, y si algo busca como león rugiente es matar, hurtar y destruir, y a través de sus emisarios lo está haciendo, y Dios lo permitió. Dios permitió en base al pecado, para que el juicio llegue. ¿Y qué es lo que pretende Dios con el juicio? Arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es el deseo de Dios, que tanto desea Dios el bienestar de nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La idea de Dios es que la gente no se pierda y que proceda al arrepentimiento. Y si permite que haya juicio, es para que se arrepienta. Y ahora este juicio, pues ya lo vemos a nuestro alrededor, y gracias a Dios, ustedes se han arrepentido, ¿o no? Y dicen, Señor, yo no quiero vivir en el juicio, porque el día de la ira yo ya lo estoy experimentando por causa de mis pecados, de tus pecados. Yo creo que ya sabes lo que es estar en caminos de muerte. Pero Dios es grande en misericordia, que con su gran amor con que nos amó, dio a su Hijo para que en su sangre nosotros seamos sanados. En versículo 14 ya habla de la muerte. Versículo 14 y 15, catástrofe mortal, la muerte llega. ¿Y cuándo llega la muerte? En algunos casos cuando menos te lo esperas. Pero ¿qué quiere Dios si es que es hora de que nosotros partamos? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que podamos decir, estoy bien con mi Dios, puedo partir. No es juicio para mí. La muerte no es juicio, porque la muerte es la oportunidad de estar cara a cara con quien me amó. ¿Qué le dirás a Cristo cuando lo veas? Señor, tú me amaste. ¿Qué puedo decir? Yo no lo merecía, pero tú quisiste amarme. Para mí la muerte no es un juicio, sino es la bendición de estar a tu lado. Pero para muchos, como dice ahí, versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron
de sus homicidios, ni hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Es importante que tú y yo aprendamos a orar y aceptemos el privilegio de orar, y que Dios nos enseñe a ser sensibles al corazón de Dios en el momento de orar. Y a tu alrededor hay mucho dolor por causa del pecado, y Dios no quiere que nadie perezca. Que nos haga sensibles para que en su momento nos acerquemos con aquella persona que está en angustia, en deseo de muerte, y pueblan en su vida esas situaciones de quererse matar, y que nosotros estemos como luz en medio de la oscuridad. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pidamos a Dios que mande obreros a su mies. Mira, los que somos y decimos, está lleno este templo, es chiquito respecto a la población. ¿Sabes cuántos viven aquí en estas comunidades? 150,000 personas. 150,000. ¿Sabes cuántos cristianos? Yo he calculado que hay, cuando así mucho, 2,000 personas. De 150,000 personas. Hay mucha necesidad, hermanos. Si vienes, entrégate en totalidad. Ya es tiempo de cambiar, porque Dios quiere que seas sensible al corazón de Dios. Escucha este canto, pon atención, óralo. Probablemente ya lo conozcas. Cierra tus ojos y ora y cántalo con oración, diciéndole a Dios en totalidad a ti.